Buenas noches, damos gracias a Dios que podemos continuar con los estudios del del discipulado. Y estamos estudiando el tema de la obediencia y en esta noche estudiaremos cómo ser obedientes. Oremos, Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres fiel, Señor, y queremos que al leer tu palabra en esta noche, tú, Señor, estés obrando en nuestras vidas y hablando a cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche estamos mirando el tema, ¿cómo llegamos a ser obedientes? En la actualidad, no es fácil ser obediente, porque significa cambiar o hacer cosas difíciles que nos cuestan. Hay 4 pasos necesarios para alcanzar una vida obediente. En los siguientes versículos, busque el primer paso para ser obediente. Salmos 119, versículos 9 y 11. En el salmo más largo en la Biblia, buscamos el Salmo 119, versículos 9 y 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y en el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces miramos que el primer paso para que podamos ser obedientes es guardar su palabra, es obedecer la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón. Es decir, que nosotros tenemos que apreciar la palabra de Dios, gustar de la palabra de Dios. Y en la medida que nosotros vamos guardando esta palabra, vamos obedeciéndola, poniéndola en práctica, nos vamos capacitando para ir caminando en la dirección que Dios quiere que vayamos. Salmos 119, el versículo 73, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Debemos reconocer de que Dios está obrando en nuestras vidas, de que Dios es el que nos lleva al entendimiento y Él es el que nos ayuda para que podamos aprender de los mandamientos de nuestro Señor. Ahora leamos el Salmo 119, versículo 129. Salmo 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Vemos en estos 3 versículos que el primer paso para ser obedientes es guardar la palabra de Dios, obedecerla, amarla. Y como dice aquí, considerarlos como maravillosos los testimonios de nuestro Dios que podemos aprender en la palabra de Dios. Entonces damos la bienvenida también a Santiago, que se nos une al estudio. El primer paso, entonces, es conocer y entender los mandamientos. Conocer y entender los mandamientos. Luego, tiene que decidir ser obedecidos. Hay que crecer más en el conocimiento de la palabra para entender lo que Él desea que hagamos. Puede ver la importancia de estar en una iglesia en que enseñen la Biblia. La mayoría de los creyentes ni siquiera conocen los 10 mandamientos. ¿Sabía usted
que hay 364 mandamientos en el Nuevo Testamento que Jesús nos mandó a enseñar? En Mateo 28:20 nos manda a nosotros a que podamos enseñar todas las cosas que Él nos ha guardado, todas las cosas que Él nos ha mandado y que tenemos que guardar sus mandamientos. Entonces, es muy importante, y aquí hay una página del internet que nosotros podemos entrar para poder mirar los 364 mandamientos. Hay un mandamiento para cada día. Y en esta página, ya que están aquí, pueden anotarla hasta que podamos cambiar de página. Dice, ahora puede ver la importancia de estar en una iglesia que enseñe la Biblia. ¿Qué debe seguir aumentando en nuestras vidas? Según Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1, 9. Vamos a estar mirando allí Filipenses 1, 9. Lo leo. Sí, por favor. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué debe seguir aumentando? Según Filipenses capítulo 1, versículo 9. El conocimiento y el entendimiento. Amén. Entonces, tenemos nosotros que mirar cómo debemos crecer en ciencia y en conocimiento. En conocimiento y en entendimiento. El conocer tiene que ver con desarrollar una relación íntima con Dios y el entendimiento tiene que ver con entender su palabra. ¿Cómo nos ayuda a aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios según Filipenses 1:10? Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vemos aquí que la palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones para que podamos nosotros aprobar en el día del tribunal de Cristo las cosas que nosotros decidimos hacer hoy van a tener consecuencias por la eternidad. Como decíamos el otro día, tenemos que aprender a escoger entre lo bueno o lo eterno. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer en este mundo, pero que no pasarán por la eternidad. Este conocimiento nos ayuda a nosotros a escoger las mejores cosas, es decir, las que están conforme a la palabra de Dios. El segundo paso en cada versículo es una promesa del poder de Cristo que nos da la capacidad para obedecer. Una vez que conocemos los mandamientos de Dios, entonces necesitamos el poder de Dios para cumplirlos. Es evidente que en nuestra fuerza fracasaremos. Si vamos a obedecer, necesitamos un poder para fortalecernos. ¿Cómo describe estos versículos aquel poder? Leamos Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el poder que se describe aquí es un poder que nos capacita para ser testigos de Jesucristo. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí este poder se describe como la vida de Cristo, capacitándonos a nosotros para poder vivir y hacer su voluntad. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, o del Espíritu. Aquí el poder de Dios se describe como el que controla nuestra vida. El poder de Dios está descrito aquí en Efesios 5:18 como el que controla nuestra vida, así como una persona que toma vino es controlado por el alcohol. De la misma manera, una persona que está llena del Espíritu está controlada por el Espíritu para tomar sus decisiones, para cumplir lo que él tiene que hacer en la vida, ¿verdad? Como padre, como empleado, como esposo, como esposa, como hijo. Es el Espíritu de Dios el que toma el control y hace que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto, este versículo nos enseña que nosotros podemos vivir, ya sea cuando tengamos abundancia o cuando tengamos escasez. El Señor nos ayuda a vivir en medio de la pobreza o de la riqueza. Nos da el poder para fortalecernos en cualquiera sean nuestras circunstancias. La obediencia sería imposible sin el poder del Espíritu que nos capacita. Así que los dos primeros pasos para ser obedientes son, en primer lugar, conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que confiar en Dios. Confiar en Dios para que Él tome el control de nuestras vidas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la obediencia? Escriba en sus propias palabras la actitud que debemos tener hacia ella. Salmos 48. Salmos 48. Amén. Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios es algo que a nosotros nos agrada. Es algo que lo guardamos en el corazón. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, nuestro corazón se entristece. Esa debería ser nuestra actitud hacia la obediencia. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. ¿Qué nos dice Deuteronomio 26, 16? Amén. Amén.
Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, aquí vemos que debemos hacer la voluntad de Dios, poner por obra los mandamientos de todo corazón y con toda nuestra alma. No es simplemente un esfuerzo o una cosa que yo estoy haciendo simplemente para como un rito, sino que lo hago de corazón y porque eso satisface mi alma. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Amén. Amén. Dios Más, nomás. más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto en perseverancia. Aquí vemos que la palabra que cae en la buena tierra retiene la palabra oída, es decir, que pone en práctica aquello que escucha. Vamos a mirar el tercer paso hacia la obediencia. Es desarrollar las actitudes correctas. La obediencia debe ser hecha de todo corazón y con una determinación de guardar su palabra por amor y gratitud hacia Jesús. Tiene todo que ver con nuestra actitud. ¿Qué fue la actitud de Pablo en 2 de Corintios 2:14? 2 de Corintios 2:14. Amén. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Palabra de Dios. La actitud que nosotros debemos tener de acuerdo a su palabra es la de ir de victoria en victoria, de que podamos nosotros manifestar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, la gente puede ver que tenemos una relación personal con Cristo. Vamos a estudiar más de la tentación en la próxima lección. Vamos a leer 1 capítulo 10, versículo 13. 1 capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En este versículo hay 3 ideas principales. Escriba cada idea. En primer lugar, vemos que Dios se compromete a que las pruebas que nosotros recibimos las vamos a poder soportar. Dios no nos va a dar más allá de lo que nosotros podamos soportar. Así que para nosotros no hay, ay, caí, ay, pequé, ay, me equivoqué, ay, cometí un error. Dios tiene y nos manda las pruebas a nosotros para que nosotros podamos soportar. En segundo lugar, vemos aquí que el Señor nos da la salida, nos da la salida. Dios promete
darnos la salida. Es decir, que podemos salir victoriosos de las pruebas, porque el Señor mismo se encarga de mostrarnos cuáles son las soluciones a lo que Él nos pone. Y obviamente el Señor nos va a guiar en medio de la prueba y Él va a estar con nosotros en la prueba. Entonces, eso es lo que Dios nos promete. Y en tercer lugar, vemos de que Dios va a estar fiel, ¿no? Dios va a estar fiel. Quizás no lo dije en orden, pero Dios va a estar fiel en medio de la tentación, en medio de la prueba con nosotros. Cada creyente es tentado, pero Dios va a limitar las tentaciones a lo que nosotros podemos soportar, si dependemos de sus provisiones. Abajo hay una lista de ciertas áreas en su vida para descubrir las instrucciones de la palabra de Dios. Una vez que entienda los mandamientos de Dios, entonces aprenderá la obediencia. Entonces, tenemos que ir descubriendo las instrucciones en cuanto a testificar, es decir, compartir el evangelio con otras personas, instrucciones en cuanto a involucrarnos en una iglesia donde enseñen la palabra de Dios, instrucciones para la oración, instrucciones para dar o repartir, ayudar a otros u ofrendas, también instrucciones para estudiar la Biblia y hacer nuestro tiempo devocional, instrucciones en cuanto al trabajo, instrucciones en cuanto al tiempo, instrucciones en cuanto a las prioridades en nuestra vida, instrucciones hacia cómo criar nuestros hijos y dar disciplina a nuestros hijos, instrucciones en cuanto a las misiones o al evangelismo mundial. También instrucciones para los solteros, para tener novios y también cómo buscar nuestro cónyuge. La Biblia nos enseña todo esto para que nosotros podamos obedecerle a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por esta lección de esta noche y esperemos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y el día martes continuaremos con nuestro estudio. Que el Señor continúe fortaleciéndolos.